Cuando hablamos de modernismo, no solamente fue un movimiento que se caracterizó por el fluir de nuevas ideas, de nuevos sentimientos, sino que también dio a conocer una rebeldía creativa y un refinamiento narcisista. Hoy hablaremos de el modernismo en Colombia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy estaremos hablando acerca del modernismo en Colombia. No siendo más, pues comenzamos. Antes de adentrarnos a esas letras modernistas colombianas, vamos a hablar un poco de las características de este movimiento. El modernismo fue un movimiento literario que surgió en Hispanoamérica. Su mayor precursor fue Rubén Darío y surge entre los años 1880 y 1917. Este se enfocó más en el ámbito de la poesía. Por lo tanto, se ve reflejado esa renovación en la estética, en el lenguaje y en la métrica. Entre sus características podemos decir que el modernismo fue un movimiento escapista. Y esto es porque hace referencia a ese rechazo de la realidad cotidiana. En las obras modernistas y en muchos poemas siempre se van a desarrollar en lugares exóticos y lejanos. De allí que podemos ver que siempre van a tener un toque fantástico, quimero, sutil, con pinceladas de magia, ocultismo, entre otras cosas. Otra de las características que podemos ver es que hay una alternancia entre los tonos melancólicos y la vitalidad. Asimismo, hay un refinamiento y exquisitez, no solamente en los temas, sino también en la expresión. Por otra parte, para los modernistas, además de que sus versos tuvieran un contenido significativo, debían de ser musicalmente atractivos. Otra de las características principales del modernismo es que hay una renovación en cuanto a lo léxico y en cuanto a los versos. En lo léxico emplean lo que son los helenismos, los cultismos y los galicismos. En cuanto a los versos, hacen una adaptación de la métrica. En este caso, Rubén Darío renueva la métrica con versos de 9, 12 o 14 sílabas. Por otra parte, los poetas modernistas se veían como extranjeros de sí mismos, ya que eran hombres de todas partes y a la vez de ninguna. Los modernistas congelan el tiempo y la historia, no interpretan su realidad, por lo tanto, solo juegan al ser el cisne. ¿Cuáles serían esos temas principales que manejan el modernismo? Hay una búsqueda de la soledad y el rechazo de una sociedad. Como lo dije anteriormente, había un escapismo, una evasión de la realidad y del tiempo. En cuanto al amor, va muy asociado con el erotismo, con la idealización. Lo mismo, manejan un lenguaje culto y formal. Asimismo, hay un cierto desazón, un hastío de la vida y una profunda tristeza. Esa es otra de las temáticas que maneja. Bien, ¿cuáles serían esos principales autores modernistas? Primero, como lo dije al principio del video, su mayor precursor fue Rubén Darío. En Hispanoamérica existieron muchos autores de esta estética. Uno de ellos fue el cubano José Martí, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. En Colombia está representado por José Asunción Silva, entre otros. Bien, pero ¿cómo se hace presente el modernismo en Colombia? Resulta que en Bogotá había una revista que se llamaba La Revista Gris. Esta revista Gris sería la papelera portadora del modernismo. Allí Silva publicaría su famoso nocturno en el año 1894. Luego Guillermo Valencia publicaría en 1899 Ritos. Ahora vamos a ver algunos de los exponentes del modernismo. José Asunción Silva nace en 1865 en la fría Bogotá, hijo de una familia ilustre, conocido como un dandy en la ciudad. Silva viaja a Europa en el año 1886. De allí comienza a ver un mundo totalmente diferente al que veía en Colombia. Entre esos viajes está en Inglaterra, en Francia, y conoce la obra de varios simbolistas franceses. Silva fue un autodidacta,
leyó bastantes temas sobre la filosofía, la psicología y aprendió el francés y el inglés. Sin embargo, la vida de Silva tiene momentos bastante trágicos. Entre ellos, su padre muere y él tiene que regresar en 1886 a Colombia. Sin embargo, el negocio familiar está en plena bancarrota, no puede cancelar las deudas heredadas y adquiridas, y a los pocos años muere su amada hermana Elvira. Después afronta un naufragio donde muchas de sus obras se pierden en este naufragio, lo cual desencadena una crisis existencial, una crisis personal, llevándolo al suicidio. La crítica clasifica a Silva como el último postromántico y forjador de un nuevo estilo. En la poesía de Silva se da a notar los sentimientos del amor, de la muerte, con su correspondiente acopio de angustia, desesperación y misterio. Inclusive se da a conocer ese intenso dolor por la pérdida de esos seres queridos. En este caso estaría el nocturno. Otra de las características de la poesía de Silva es que en sus poemas traza mundos extraños, describe la noche, las penumbras de la tarde, la evocación de esa infancia, la añoranza del pasado, de lo desconocido, el recuerdo de los fantasmas. Su obra más representativa fue De sobremesa, y en cuanto a sus poemas está El nocturno, Días de difuntos, Tristes vejeces, Los maderos de San Juan, entre otros. Bueno, vamos a hablar ahora de otro de los exponentes del modernismo en Colombia, y estoy hablando de Guillermo Valencia. Guillermo Valencia nace en 1873 en Popayán. Compuso una serie de poemas que van desde 1896 a 1898, y estos fueron recopilados en su libro Ritos. Como lo dije anteriormente, fueron publicados en la revista Gris. Ahora, en cuanto a la poesía de Valencia, podemos decir que es un innovador de la forma, sobre todo en el estilo parnasiano. Hay una proposición de voces simbólicas con aires de renacimiento. En la poesía de Valencia se puede ver una gran influencia cultural, en este caso entre la pintura, la literatura, las leyendas, por ejemplo como el mito griego, el mundo bíblico y el renacentista. A su vez exalta la belleza y la pesadumbre humana. Toda la obra de Valencia se podría decir que es un conflicto entre el hombre y el destino a través del mundo y la cultura universal. Por otra parte, hay una predilección por los tonos suaves, por las sensaciones vagas, casi inexpresables. A diferencia de Silva, no podemos ver en la obra de Valencia una confesión autobiográfica. Del mismo modo, no podemos ver una imagen del mundo convertida en un recuerdo, en esperanza, en angustia, como lo podemos ver en los poemas de José Asunción Silva. Los poemas más representativos de Guillermo Valencia está La parábola del monte, La balada del pozo, La parábola del foso, La tristeza de Goethe, La razón del Quijote, entre otros. Existieron más modernistas en Colombia, como por ejemplo Eduardo Castillo, Carlos Villafaye, Porfirio Barba Jacot, entre otros. Bien, bueno, esto sería por el video de hoy. No siendo más, pues nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.